Muy buenas noches a todos los seguidores de la página de análisis de primer bloque. Eh, Hace mucho tiempo ya que no había actividad en la página por el tema de que estoy con mucho trabajo en este caso. Y por eso quería dedicar este video, este directo, para resolver las dudas y consultas y las preguntas que todos tenían de algunas jugadas. Dejé dos publicaciones para que dejaran algunas preguntas y otras preguntas que vi por ahí en algunos otros grupos que me pareció interesante de explicar para mucha gente. Son, vamos a ver combinaciones de cartas que no se ven mucho, ¿ya? Que son algunas casi desconocidas por algunos jugadores y que son bien interesantes a la hora de que cuando aparecen estas jugadas la mayoría de la gente no sabe cómo resolverlas, así que aquí vamos a tratar de darle quizás la respuesta o el camino indicado para resolver la jugada en este caso, en una partida. Y vamos a empezar de lleno ya, pero sin antes de agradecerle a todos los seguidores ya que estuve revisando en la página ahora, que tenía un poco más de tiempo y ya son más de 285 personas que... a ver, acá me dicen que se escucha muy bajo. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, acercarme más al micrófono. A ver, eh, como les decía, eh, ya son más de 285 personas, casi 290 seguidores de la página y quería agradecerle a todos por el apoyo, ¿ya? Gracias por leer los análisis, por ver los videos. Recuerden que esta página es sin fines de lucro y esto es solo para entretener. Y lo otro, eh, también volver a agradecerles por el seguimiento de la página ya, el proyecto dio resultado, que era mi objetivo en este caso, que era como enriquecer eh, el juego en este caso con todo lo que hemos hecho, análisis de cartas, mostrar un mazo, y pues quise hacer este video para resolver las preguntas, como dije anteriormente, de muchos jugadores que ya llevan bastante tiempo jugando, ya jugadores mucho más veteranos, y los jugadores que se están reincorporando al bloque o que están aprendiendo a jugar primer bloque. Y creo que es súper importante resolver quizás las dudas que la gente tiene. ¿Ya? Son, de repente pueden ser porque no conocen las cartas o no saben cómo resolver los efectos, pero todas las preguntas son válidas, así que vamos a ver preguntas también que son muy básicas, que la mayoría maneja, pero que otras personas no, así que vamos a tener de todo un poco, vamos a tener como una parte bien básica y una que ya con cartas o con jugadas más, un poco más difíciles de resolver. Así que nos vamos a ir de lleno y muchas gracias por seguir la página, así que espero que disfruten lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Que va a ser Y acá tengo varias preguntas, si pueden ver. Y la primera es, lamentablemente no me dediqué a tomar los nombres de las personas, la próxima vez lo voy a hacer. A ver, acá hay otro comentario, lo entretenido del primer bloque es que no hay una estrategia suprema, todas les hace competencia a todas. Como dije anteriormente, en un video, nunca se queden con mazos o estrategias predefinidas, siempre vayan innovando, buscando nuevas cartas, buscando nuevas variantes, ¿ya? Siempre es entretenido salirse un poco del meta y probar mazos más o menos extraños o mazos que uno piensa que pueden armar y se van enriqueciendo igual estrategias quizás que caen en el olvido, por ejemplo, los mazos tipo destierro o mazos que incluyen razas em, un poco más débiles, quizás, por ejemplo, mm, em, las razas titanes que no se ven en muchos mazos, de repente los desafiantes. Hay un millón de estrategias que se pueden armar en mito y leyenda. Va a depender del formato en este caso, pero como concuerdo acá con el comentario, em, sí, es mucho más variado para jugar, ¿ya? O sea, siempre en cada bloque va a haber un meta predefinido, ¿ya? Porque hay cartas que son buenas
y cartas que van sí o sí en los mazos. Pero en este caso también se puede jugar con cartas que son un poco más comunes o quizás que son eh, chaya, por decirlo así, que a la larga tienen un efecto en el mazo y es un mazo que puede ganar, tiene las mismas probabilidades quizás o está en igualdad de condiciones para ganar un duelo. La estrategia ahí es el libre albedrío. Así que concuerdo con la opinión acá de Alyoshav, Ignacio Bascur Peralta. Y la primera pregunta que tengo acá es sobre una carta que la mayoría conoce, que es Jacques de Molay, ¿ya? Y es por el efecto que tiene Jacques de Molay. En este caso, les voy a mostrar, ya que para que sea un poco más didáctico y no estén mirando ahí el playmat vacío. Jacques de Molay es un caballero que está acá, de la edición cruzada de la extensión de Espada Sagrada. Ya, ahí está. Eh, Jacques de Molay, como dije ya, es un caballero de coste 4 y fuerza 4 también, ya, o sea, está en igualdad de coste con fuerza, no hay una disparidad que no sé tanto, es una carta cara, pero se compensa con su fuerza también. Y con la misma habilidad que Jacques de Molay puede atacar y si lo hace, puede buscar dos cartas en el mazo castigo, dos talismanes en el mazo castigo oponente y tirarlos al cementerio. La pregunta a lo que va es esta. Eh, ¿Qué pasa con el efecto de Jacques de Molay? ¿Cuál es la prioridad del efecto? Es que Jacques de Molay, eh, si ataca cuando entra en juego y por ejemplo me lo destruyen, primero, ¿puedo botar las dos cartas? O sea, ataco, ¿puedo botarle las dos cartas aunque me lo destruyan? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que sí se puede. ¿Por qué? Porque Jacques de Molay es una carta casi en respuesta, por decirlo así, ¿ya? No es una carta en respuesta directamente, sino que indirectamente es una carta en respuesta. ¿Por qué? Porque la primera habilidad a Jacques de Molay le permite atacar cuando entra en juego, eh, y el requisito para activar esa habilidad, que es ocupar la primera habilidad, ya que es atacar al momento que entra en juego, eh, ya que es de Molay, se activa el efecto, ya. Si lo hace, hay un punto ahí, o sea, si nos vamos como ya al lado más técnico de la puntuación de las cartas, de la comprensión del texto. Si lo hace, busca dos cartas, o sea, dos talismanes en el mazo castigo oponente y los envía al cementerio. Por lo tanto, es una carta en respuesta, pero no directamente, sino que indirectamente. Así que la respuesta a esa pregunta, que ojalá que la persona que la haya hecho esté viendo el video, ¿ya? Igual vi hartos comentarios y en los grupos de Facebook se suele responder las preguntas, pero a veces no queda muy claro. Así que se puede, ¿ya? Se puede. Y si alguno tenía la duda o no se había percatado de eso, se puede. A ver, acá tengo otro comentario, José Manuel Zamorano. ¿Qué piensas que se haga una especie de condición o formato que se juegue una carta de talismán de anulación o en respuesta? Esta pase directamente al destierro o zona de remoción para que la idea solo se pueda usar una sola vez. A ver, eh, como ya dije hace tiempo, y lo voy a decir, experimentar nuevos formatos, ¿ya? Tipo torneos con formatos diferentes, no solo formato full, que es todo vale. Vayan al grupo de Mitos y Leyendas Primer Bloque, ahí con los chiquillos, ahí están haciendo torneos casi todas las semanas, ya, torneos relámpagos, de repente torneos, creo que ahora en junio se viene un torneo de formato full, eh, y para que se pongan al día y si quieren experimentar acá, como dice José Zamorano, vayan, traten de escribir el grupo o de ir al M, en este caso a jugar. Para que no conozcan, el M es un
es un mall, ya, es una parte de un mall, que está Morandé con compañía, donde se juega Mito, se juega Pokémon, se juega Yu-Gi-Oh, se juega muchos juegos de cartas, pero principalmente eh, casi todas las semanas se juega Mito, ya. Y en el grupo ahí pueden ir, intercambiar, vender, comprar, lo que ustedes quieran. Y justamente hace un tiempo se habló sobre la opción de dejar todos los talismanes en la zona de destierro, como dice acá nuestro amigo. Y igual sería un formato bien, tendría que ser muy controlado el uso de las cartas, ¿ya? Porque, por ejemplo, muchas cartas comenzarían a repetirse en los mazos, por ejemplo, cadena espiritual, ¿ya? Porque si todos tus talismanes se van al destierro, o sea, tienes solo una oportunidad de jugarlos cada vez, ¿ya? No puedes recuperarlo. Cadena espiritual se convertiría en una carta clave, ¿ya? Todos los mazos tendrían tres cadenas espirituales, no me cabría duda. Eh, y eso hace que igual se desbalancee un poquito el juego, ¿ya? Quizás pueden salir más un poco más entretenidos, control de aliados o mazos totem de repente. Pero como digo, todos los formatos son válidos, pero hay algunos que necesitan un poquito más de ajuste. O sea, igual sería interesante, pero habría que considerar que se formaría una estrategia. eh, ¿Cómo se puede explicar? Se formaría una estrategia repetitiva en este caso. Todos harían lo mismo con esos mazos. Pero, y es totalmente válido, no digo que esté mal, sino que em, cuando se suelen hacer esos formatos, se arma un arquetipo de mazo, ¿ya? Por ejemplo, como los mazos full, los mazos meta, los mazos pay to win. Se forma un arquetipo y la mayoría sigue ese arquetipo. Nadie como que se crea un mazo. Eh, yo creo que era un formato bien, bien, bien interesante el uso de el destierro. Para mí, yo creo que estaría un poquito más entretenido de ver cartas que no se ven mucho, ya, porque por las mismas condiciones de repente que en los mazos full sin restricciones hay cartas que son mejores que otras cartas, entonces se reemplazan. Y a la hora de haber cierto como condición, como en este caso los desmanes al destierro una vez que se usan, eh, se condicionan muchas jugadas previstas ya en la estrategia del mazo. Así que sería bien interesante. Y volviendo al tema de las preguntas, que nos fuimos por otro lado, eh, no me acuerdo dónde las dejé, están acá. Segunda pregunta, esta ya la hicimos. Segunda pregunta en este caso, ¿qué pasa con la combinación de Duergan y el Picto? Para los que no lo sepan, Duergan es un aliado de Hijos de Dana o de Tierras Altas, no recuerdo, que pide 5 de oro y ataca con 2, ¿ya? Y el efecto de Duergan dice que em, cuando Duergan entra en juego, tomas 2 oros de la reserva oponente y los pones en tu reserva. Y el final devuelve los oros a la reserva oponente, los que tomaste. Y por otro lado está Kurika el Picto. Kurika el Picto es un aliado también de Hijos de Dana. Al contrario que Duergan, este pide 2 de oro, ya, coste muy bajo. Y tiene 5 de fuerza, o sea, es como una fuerza descomunal comparándolo con su coste, que es ridículo. Y la habilidad dice que para que Kurika el Picto entre en juego debe destruir 2 oros. Entonces, la pregunta es, eh, con el efecto de Duergan más Kurika el Picto, ¿los oros los puede recuperar el oponente? Y la respuesta es que no puede. ¿Por qué? Porque para que una carta vuelva al control del primer jugador, en este caso, por ejemplo, si te lo roban con los Duergan o, por ejemplo, con Akika, la carta tiene que estar en juego, ¿ya? Por lo tanto, cuando Duergan entra en juego, yo robo 2 oros de la reserva de mi oponente y los pongo en mi reserva. Puedo utilizar o, en este caso, eh,
lo más lógico sería utilizarlos, luego para jugar Curical Picto, destruirme esos oros que eran de mi oponente y dejarlo con la menor cantidad de oros posible. ¿Esta combinación es viable? Sí, hay una forma de hacerla que sea viable, ¿ya? Y esta es introduciendo otra carta, ¿ya? Porque por sí sola, si lo piensan, esta combinación pide 7 de oro, ¿ya? Es un coste alto y no podemos pagar todos los turnos 7 de oro para jugar esto. Sobre todo si queremos experimentar con un mazo rompeoro más allá del joyero, más allá de las mesas redondas, sino que con este tipo de combinaciones. Y esa carta, creo que algunos pueden adivinar cuál es. Voy a ver si está acá en mi chaya, en mi carpeta de chaya. Creo que no la tengo. Y no, no está. Pero esa carta es Etin, es un aliado de Espada Sagrada, es un Fairy. Que pide 4 de oro y pega con 3. Y la habilidad de Etin dice que si Etin es declarado atacante, ¿ya? Puedes buscar un aliado en tu mazo castillo de fuerza 2 y ponerlo en tu línea de defensa sin pagar su coste. O sea que con Etin, que es una máquina, ¿ya? Si no, por ejemplo, un Etin te puede traer muchas cosas desagradables, te puede traer una serpiente negra, una serpiente roja, em, una Kika, eh, un Neferite, todas las cartas de coste 2 que sean un poquito desequilibrantes o que den mucha ventaja, trae hartos problemas en este caso. Pero sería la opción para, en este caso, jugar los Duergan, ¿ya? O cualquier otra carta de coste pesado y que pegue con 2 de fuerza. Un Groagach también puedes traer con un Edin. Ahí las posibilidades son para, para regodearse. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué estaba con esos oros, la respuesta es que no vuelven con el oponente. ¿Por qué? Porque ese oro se destruyó, no está en juego. Independiente de que haya sido del oponente, si se destruye ya no está en el juego, ya no puede devolverse. Por lo tanto, el segundo efecto de Duergan, que es devolver los oros, no se aplica. ¿Ya? No se puede hacer. Entonces, ya zanjado con esta otra pregunta, vamos a la siguiente, que es esta de acá, que ya creo que ya la habíamos comentado en un momento, y es ¿qué pasa con Cruz Templaria? Cruz Templaria es un oro de cruzadas y si podemos desterrar Cruz Templaria para buscar un aliado en nuestro mazo castillo y ponerlo en juego, en este caso en nuestra línea de defensa. ¿Qué pasa con ese aliado? ¿Se paga el coste de ese aliado o no se paga el coste de ese aliado? Eh, la respuesta es que se tiene que pagar, sí o sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cartas que no digan que se pueden jugar cartas sin pagar su coste, deben pagarse el coste. Sé que suena enredado, pero es así. Si una carta, por ejemplo, como Cruz Templaria, te dice destierra Cruz Templaria para buscar un aliado en tu mazo castillo, ponerlo en tu línea de defensa o ponerlo en juego, creo que acá la tengo, eh, y nos dice sin pagar su coste, hay que pagar el coste. Con todas las cartas funciona igual. Cualquier carta que diga que se puede poner una carta en juego a secas, tiene que pagarse el coste de la carta. Creo que está por acá. Por lo tanto, todos los aliados que traigamos con Cruz Templaria tienen que pagarse el coste. Por ende, de repente uno busca cartas de coste bajo. De repente, la búsqueda más común siempre es Tota de Danán. Para poder, en este caso, em, de repente se pueden traer como un Gruagach, un Neferite en caso de emergencia, una Kika, no sé. Ahí hay para regodearse ahí en las elecciones. Em,
Pero en este caso, respondiendo a la pregunta que ya creo que la habíamos dejado clara en otro video, pero la quise volver a meter para las personas que no lo han visto o que nunca lo habían hecho, em, que hay que pagar el coste. Entonces, esa ya está lista. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la habilidad de Ulises? Ulises es un aliado de raza Eure, coste 4 y fuerza 2. Y la pregunta que vi sobre Ulises era si Ulises estaba en juego, los aliados que entraban en juego junto a Ulises, ¿ganaban el bono de fuerza? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Ulises, en este caso, que está por acá, Ulises, cuando entra en juego, le da 1 a la fuerza permanentemente a todos los aliados de raza héroe. Pero es cuando él entra en juego, no cuando los demás aliados entran en juego. Por lo tanto, no ganan el bono, sino que los aliados que ya están en juego ganan el bono, no los que entran con él. Por ejemplo, si yo creo que es lo que cuesta Ulises, y juego otra carta después, la carta que jugué después de Ulises no gana el bono. ¿Por qué? Porque es una habilidad disparada, que cuando Ulises entra en juego se activa el efecto, y es solo eso, nada más. Y como dice acá, cuando Ulises entra en juego, todos tus aliados de raza verde ganan una fuerza permanentemente. Algunos dirán, Ulises es una carta mala, pide 4 de fuerza, em, o sea, perdón, pide 4 de oro y tiene 2 de fuerza y da uno. O sea, no tiene mucho que aportar más que eso. Pero la verdad es que Ulises es una carta súper útil, sobre todo en los mazos de tipo racial. Por ejemplo, en el mazo de raza de Ore hay muchas cartas de fuerza uno, por ejemplo, Temístocle, Constantino, Idmon el Adivino, todo ese tipo de cartas que la principal desventaja es que hay un oro que se llama Águila Imperial. Y Águila Imperial, como ya hemos visto un millón de veces, Águila Imperial deja a todos los aliados de fuerza uno sin habilidad, por lo tanto deja inútiles a los... em, ahí está. Deja inútiles a los aliados de fuerza uno. El mismo Hitmon, el mismo Constantino, que son casi la base de los mazos de raza Eure, los Temístocles, todo eso, ya no tienen utilidad. Así que Ulises igual es una buena carta para sacarse de ese apuro, aumentar la fuerza y sobre todo que la aumenta permanentemente. Entonces ahí se compensa eh, con el tema de que el oponente juegue con el águila, que es una carta súper, sobre todo en los formatos raciales, que hay muchos aliados que tienen buenas habilidades, pero fuerza muy baja, fuerza uno se ven afectados por este oro. Así que a la pregunta, la respuesta es que solo los aliados que están en juego, cuando Ulises entra en juego, ganan el bono. Si entran los aliados que entran después de Ulises, no ganan nada. Así que ahí estamos. ¿Qué sigue? Acá esta pregunta me pareció un poquitín más interesante. Y es que no se me había ocurrido antes, pero pensándolo bien y preguntando a los chicos del grupo también, que me ayudaron mucho, eh, quise responderla. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si yo nombro una carta con Temístocles o Takelot, ¿ya? Eh, y esa carta, Temístocles o Takelot, pierde la habilidad. Por ejemplo, pierde la habilidad porque le jugaron una dios belleza, o pierden la habilidad por un Gruagach, o pierden la habilidad por una Apophis, o pierden la habilidad por una Guisa. La carta que está siendo afectada por Takelot o Temístocles, ¿vuelve a tener la habilidad? Esa es la pregunta. No sé qué pensará la mayoría de ustedes, si es que se han hecho la pregunta. Es una pregunta igual un poco más enredada. Y la respuesta es que, para sorpresa de muchos, es que sí. Las cartas nombradas, por ejemplo, por Temístocles o Takelot, que son cartas que hacen perder la habilidad a otra carta y es un efecto continuo,
cuando una de estas cartas pierde su habilidad, la carta vuelve, ¿ya? Vuelve, o sea, perdón, la habilidad vuelve a la carta. La habilidad vuelve a la carta. ¿Por qué? Porque es un efecto continuo, pero mientras la carta está en juego. ¿Por qué? Porque Temístocles y Takelot dicen que para que la carta pierda su habilidad, el aliado tiene que estar eh, en juego. Pero en sí misma, esa es la... eh, acá está Temístocles, por ejemplo. Es la misma habilidad la que condiciona que la carta pierda la habilidad. Por lo tanto, cuando esta carta pierde la habilidad, automáticamente la otra carta recupera su habilidad. ¿Ya? No sé si queda muy claro, pero es así. Así se resuelve la jugada en este caso. ¿Ya? Habitualmente yo, antes de saber la razón, em, eh, no sabía tampoco que se podía recuperar la habilidad. Mucha gente, y cuando uno es más pequeño también, no se percata de esas cosas y la verdad es que se olvida o no sabe cómo resolver la jugada y deja las cosas así como seguían, por un poco de desconocimiento. Pero la verdad es que igual saber esto en este caso, que si un Místocles, no sé, tiene nombrado cualquier cosa, una guisa o lo que se les ocurra. Y si yo, por ejemplo, le juego un Adiós Belleza o le juego cualquier cosa, la carta va a volver a tener habilidad, es súper útil, es muy útil utilizar eso en contra del oponente, ¿ya? Así que a la pregunta sobre qué pasaba, eh, las cartas vuelven a tener la habilidad, ¿ya? Sí o sí, sin excepción, ¿ya? Igual si, por ejemplo, en el caso del Temístocles le juegan un águila imperial, ¿qué pasa? También, porque Temístocles perdió su habilidad y por ende la carta que estaba siendo afectada por Temístocles vuelve a tener habilidad. Esa es la razón. A ver, acá hay un comentario, dice Milton González. Tengo una consulta. Si tiran un... Y no hay nada más. No escribió nada más. Vamos a que termine de escribir y la podemos resolver. A ver, acá está. Tengo una pregunta. Si te tiran un rayo y tienes una letania en juego, ¿puedes subir a la mano el oro para no permitir que se destruyan los oros? Eh, buena pregunta. Buena pregunta, Milton. Esta pregunta se respondió hace bastante tiempo en el tema de algunas las cartas de removal masivo, que se hizo un video igual, que es uno de los videos que se subieron a la página. Y la respuesta a esa pregunta es que tú te puedes subir Letania a la mano para evitar que Letania sea afectado. Sí, se puede, pero los demás oros se destruyen. Todos se destruyen. ¿Por qué? Porque Letania te permite... eh, o sea, puedes salvar dos oros en este caso. ¿Por qué? Porque si... Imaginemos que esta es Letania. La verdad es que no la tengo, así que voy a apelar a la imaginación. Acá tenemos Letania y por ejemplo yo tengo otro oro en mi reserva. Por ejemplo, pongamos que tengo dos oros y me juegan un rayos. ¿Qué es lo que dice Letania? En respuesta a que uno de tus oros sea afectado por una habilidad oponente, puedes subir a Letania a tu mano para evitar que esa habilidad, no sé si dice anular, creo que dice anular esa habilidad, eh, que está afectando al oro en este caso. Y como es una habilidad en respuesta, es un efecto automático. O sea, te jugaban el rayos y antes que se resuelva el efecto de rayos, como es una habilidad en respuesta, automáticamente la subes a mano para evitar que otra carta sea afectada. Por lo tanto, ahí puedes salvar dos oros. Pero el resto de oros se destruyen y todas las demás cartas se destruyen. ¿Por qué? Porque con Letania se marca un objetivo porque dice uno de tus oros. O no, no dice una carta que afecte a tus oros, sino que a un oro específico, a uno de tus oros. Así que en ese caso, si te juegan un rayo, si te juegan un eolo, solo puedes salvar la línea que te la subes a la mano y un oro que quieras salvar en este caso.
tiene que ser un objetivo, solo puede ser uno, no puede ser todo. Porque, por ejemplo, para todos tendría que ser una casa de bestias, algo así. Pero la respuesta es que los demás oros se destruyen y todas las demás cartas se destruyen. Así que espero que haya quedado claro, ¿ya? Y si lo quieres un poquito más explicado, te recomiendo que vayas atrás y ahí busques la respuesta un poco más detallada, ¿ya? Ahí como la tenemos más a fondo, pero esa es la idea. Ya, como les estaba hablando, hablamos del tema de los Temístocles con Takelot. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y es que esta pregunta ya la hemos hablado muchas veces y creo que a la mayoría le gusta volver a preguntarla porque sé que es enredado explicarlo, ¿ya? Es muy enredado para algunos, algunos se enredan, que eh, no cachan mucho, que de repente no saben cómo jugar la carta, ¿ya? Pero em, debo decir que es bien entretenido explicarla, ¿ya? Por lo menos para mí me gusta explicar la carta que les voy a mostrar cuando la encuentre. Em, y esta yo creo que la mayoría ya la has visto muchas veces en esta página y es Relámpago Arcano. ¿Por qué es tan controversial Relámpago Arcano? Porque Relámpago Arcano es una de las primeras cartas o sea, no una de las primeras, es la segunda carta, pero es una de las más utilizadas para redirigir un efecto. Y en este caso, Relámpago Arcano nos permite redirigir un efecto oponente y utilizarlo en otra carta. Y la carta en este caso acá está, que está siendo afectada, el oponente debe pegarse la cantidad de cartas por el... Para hacerlo un poco más como ordenado y formado. Relámpago Arcano, talismán de coste 1 y dice, redirige un efecto oponente que afecte a una de tus cartas, que afecte una de tus cartas a otra carta en juego. Puede ser mía o del oponente. Tu oponente vota X carta donde X es igual al coste de la carta de la nueva carta afectada. Ejemplo básico. Si yo tengo un set de pibre, por ejemplo, y mi oponente tiene en juego un miserino, ¿ya? Y mi oponente tiene bola de fuego en su mano. Esto es ultra básico. ¿Qué pasa? Si yo ataco de piedra, independiente que mi oponente bloquee o no, se entra en la batalla mitológica en este caso, ataque, bloqueo, guerra talismana. Si mi oponente me bloquea o no elige bloquearme y juega bola de fuego para destruir el set de piedra, ¿qué pasa si yo juego relámpago arcano? ¿Puedo redirigir ese efecto? Sí puedo. ¿Por qué? Porque Relámpago Arcano dice un efecto oponente, por lo tanto es un talismán oponente que está afectando una de mis cartas que es CT Pibre. Y puedo tomar ese efecto y redirigirla a otra carta, ya sea mía o oponente. En este caso, obviamente, contra la del oponente, en el caso que se pueda. Se va a destruir mi Serino y como es la nueva carta afectada, mi oponente se va a pegar el coste que son dos cartas. Ya explicado esto, que es como la concepción básica de Relámpago Arcano, vamos a irnos al otro nivel. ¿Qué pasa si, por ejemplo, activan un efecto que diga destruye una carta oponente o destruye un aliado oponente? Por ejemplo, un Fergus, destruye al aliado oponente de mayor fuerza, o un Desleal, destierra un aliado oponente. Todas las cartas que digan oponente se pueden redirigir con un relámpago arcano a cartas de mi oponente y la respuesta es que no se puede. ¿Por qué? Porque, a ver, no tengo ninguna carta acá. No tengo ninguna muestra.
pero por ejemplo un desleal que dice oponente, un Fergus que dice oponente también, un Osiris ha muerto, que dice destierra una leva oponente y roba una carta. Eh, Cualquier carta que diga oponente, yo puedo redirigir ese efecto, pero a una de mis cartas. Tiene que ser una de las mías, ¿ya? Porque se redirige el efecto completo. No puedo tomar efecto y repartirlo contra mi oponente, porque textualmente está afectando una de mis cartas. Por lo tanto, si no afecta un set de pibre, tiene que afectar a otra, ¿ya? Que tenga en juego. Y si no hay en juego, se va a tener que destruir el set de pibre con el efecto original. La pregunta real, ¿ya? Después de toda la explicación. Y es que, ¿se puede jugar Relámpago Arcano a Relámpago Arcano? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? ¿Que no? Perdón, Osiris ha muerto, no decía oponente, así que me retracto. Eh, pero volviendo al tema del Relámpago Arcano, ¿se puede jugar Relámpago Arcano a Relámpago Arcano? La respuesta es que, para los que dijeron que sí, están equivocados, lo siento. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque el mismo ejemplo de la bola de fuego. Si a mí me juegan bola de fuego y la van a jugar contra mis de piedra, yo juego Relámpago Arcano y se la redirijo a su Miserinos para que sea destruido. Pero ¿qué pasa acá? Si mi oponente tiene un Relámpago Arcano y me lo juega a mi Relámpago Arcano, es una jugada inválida, no hay ningún objetivo porque Relámpago Arcano toma un efecto oponente y lo redirige. Y si él juega su Relámpago Arcano, no puede redirigirlo porque ese efecto que yo le estoy redirigiendo es suyo, ¿ya? Y Relámpago Arcano para ser jugada debe ser un efecto oponente. No sé si se entiende, no sé si quedaron más enredados, pero así es. Explico, no. Bola de fuego es un efecto oponente, ¿ya? Es un talismán del oponente. Por lo tanto, si se juega bola de fuego, por ejemplo, ACT Pibre, yo juego, activo mi Relámpago Arcano para redirigir ese efecto. Ese efecto sigue siendo del oponente, pero yo solo. Es como un rebote, por ejemplo. Le va a llegar a este, Relámpago Arcano, rebota el efecto. Pero sigue siendo de mi oponente. Entonces, si él juega su Relámpago Arcano, no hay ningún objetivo, porque esa habilidad es de él, no es mía. Yo solo hice que se moviera, o que rebotara en este caso. ¿Ya? Por eso, Relámpago Arcano en este caso, mucha gente hace la jugada. Yo mismo la hice varias veces, ya, pues estas cosas se van aprendiendo mientras uno juega y juega y juega y juega y va conociendo más gente que sabe un poquito más y ahí se va adquiriendo conocimiento. A ver, correspondiente al Relámpago Arcano, acá dice Juan Pablo Cabrera Silva. Una duda, Relámpago Arcano con toda su habilidad que tiene, ¿se puede redirigir a los oros con otro? Por ejemplo, si me tiran un Felipe segundo o joyero para redirigir otro de mis oros, ya que jugando online de ese bloque me dijeron que no afecta a los oros, pese a que Relámpago Arcano no dice que no sea oro. A ver, si está viendo un efecto eh, con Relámpago Arcano, en este caso, si ese efecto afecta a oros, va a afectar oros, ¿ya? Porque Relámpago Arcano, como expliqué recién, es un rebote, en este caso, ¿ya? No es que yo transforme el efecto y se lo devuelva a mi oponente, sino que es su efecto y yo lo utilizo en su contra solamente, ¿ya? Lo rebotó a él. Y en el caso, por ejemplo, de un Felipe II, como expliqué, sí, no recuerdo exactamente lo que decía Felipe II, a ver si lo tengo por acá para resolver la duda. Em, Como expliqué recién, si Felipe II dijera em, oro oponente, tienes que redirigirlo a uno de los tuyos. Si dice oro en juego, que no es eso, puede ser a cualquiera, pero si es, acá está. Aquí vamos a resolver la duda. A ver, Felipe II. Cada vez que Felipe II entra o salga del juego, destruye una carta oro oponente. Por lo tanto, como lo acabo de decir,
si juegas Relámpago Arcano en este caso y por ejemplo no te quieres destruir, no sé, em, una gaita, por ejemplo, juegas Relámpago Arcano y salvas otro oro. Pero en este caso no, no te sirve mucho porque finalmente igual el efecto se cumple, se tiene que cumplir. Ahora, no sé si este Relámpago Arcano lamentablemente es de segunda edición, no sé si el de edición dice que no afecta a oros, porque si dijera que no afecta a oros, en este caso, em, no sé si realmente dice eso la carta, que ahí me dejó el comentario aquí Juan Pablo. Em, en ese caso, no tampoco influiría en este caso porque, como acabo de explicar, Relámpago Arcano devuelve un efecto, nada más. Si es un efecto que afecta a oros, tiene que afectar a oros, ¿ya? O si es un efecto que, no sé, que afecta a aliados, tiene que afectar a aliados. Si es un efecto tan general como bola de fuego es una acción en este caso, ¿ya? Es más que un efecto, es una acción de destruir. Yo puedo destruir una carta, o sea, cualquiera, no hay condiciones, ¿ya? Em, y en este caso Felipe II es una carta específica que es un oro, por lo tanto tendrías que destruirte uno de tus oros en este caso. Así que espero que haya quedado resuelta la duda un poco más despejada. Y volviendo al tema, como ya lo expliqué varias veces, no se puede jugar Relámpago Arcano, lamentablemente, porque si no sería un as bajo la manga, así, una contienda de Relámpago saliendo de cada uno, intentando devolverse los efectos, pero lamentablemente no se puede hacer. Así que vamos a dejar Relámpago Arcano acá marcado. Listo. Ya. Eh, la penúltima pregunta que tengo acá, ya, porque ya creo que se nos pasó volando las preguntas. Y la penúltima pregunta es: ¿juegan Takelot o que les que aparecía la habilidad menos resolviendo y eh, haciendo un poco más? Y añadiendo la pregunta que vamos a hacer ahora a la pregunta anterior que era Temístocles Takelot y si perdías la habilidad las cartas recuperaban la habilidad y la respuesta era que sí. ¿Qué pasa si me juegan Takelot o Temístocles una Letania? Eh, en este caso, Letania, como ya dije anteriormente en el ejemplo anterior, eh, en respuesta a que uno de tus oros sea afectado por una habilidad, o sea, dice uno de tus oros, no dice los demás oros, incluye a sí misma. Entonces Letania se puede salvar a sí misma, ¿ya? Eh, sé que suena como un poco tonto, pero Letania es una carta en respuesta, al fin y al cabo. Entonces, antes de que se dispare, que se active el efecto de Takelot, que es una habilidad disparada en este caso, em, em, la carta volvería a tener la habilidad y en este caso, o sea, perdón, la Letania se puede salvar a sí misma. Se puede subir y el efecto de Takelot queda em, inútil en este caso, ¿ya? Porque esa habilidad se invalida para ella, para Letania. Así que la pregunta es que se puede salvar Letania, ¿ya? Se puede subir a la mano. Así que vamos a dejarla marcada acá por el final. Y aquí, antes de contestar la última pregunta que tengo acá escrita, acá hay otra. Alexander Bravo. Si tengo en juego Dylan, ¿ya? Mientras esté en juego, todos los aliados pierden uno a la fuerza y Afrodita. Y mi oponente juega un Fergus. ¿Puede elegir a cualquiera o solo a Afrodita? Dylan tiene coste 2 y fuerza 0. Sí, si no me equivoco, Dylan es un aliado de Hijos de Dana. Ya, es un desafiante. Eh, y claro, mientras Dylan está en juego, todos los aliados pierden uno a la fuerza. A ver, en este caso, em, la verdad
creo, creo, en este caso, y es que con la habilidad de Fergus, em, tu oponente puede elegir el aliado, creo, no estoy seguro. La verdad es que no estoy seguro. Em, si no me equivoco, si no me equivoco, lo más probable es que me vaya a equivocar. Ojalá que si hay hay más personas que están viendo esto y lo saben realmente, porque la verdad es que no sé, no lo recuerdo en realidad, pero creo que es que em, el tema de Fergus, el oponente elige el aliado que destruir, ¿ya? ¿Por qué? Porque creo que es por el texto que tiene Fergus, que dice puedes, o sea, es una acción que tú tomas. Aquí me acaban de corregir, el oponente elige, ¿ya? Mi explicación básicamente era, em, acá también, Alexander Bravo Chávez, el poseedor de Fergus decide la aliado destruir si ambos tienen la misma fuerza. Eh, en este caso, hacia un poco más a fondo, ¿por qué? Si buscamos la razón. ¿Por qué? Porque Fergus es una carta que dice puedes, por lo tanto es una acción que el jugador que controla Fergus hace, ¿ya? Entonces, igual, eso es, ¿ya? Si se van como a desmenuzar el texto de la carta, por eso sería, la verdad es que no me acordaba, gracias ahí a los que estaban atentos, em, para dar la respuesta correcta. Así que vamos a pasar a la última pregunta, que em, la verdad es que es con una carta que se ve bien poco en los mazos. ¿Ya? Yo por lo menos he visto muy pocos mazos jugar con esta carta, pero debo decir que el mazo que lo he visto son jugadas muy buenas, son las jugadas precisas. ¿Ya? Espero, no recuerdo si la tengo disponible acá, ojalá que sí. Em, bueno, y por si no la encuentro, esa carta es levantar a los muertos. Para los que no conozcan levantar a los muertos es una carta de Hijos de Dana que en respuesta a la declaración de bloqueo, nuestro bloqueo, podemos jugar levantar muertos para jugar un aliado de nuestro cementerio en, en nuestra línea de defensa para que bloquee sin pagar su coste. En este caso, bueno, no, lamentablemente no tengo levantar a los muertos. Es una carta muy común y yo soy un miserable pobre y no tengo la carta. Em, Como les decía, en respuesta a nuestro bloqueo podemos invocar un aliado del cementerio sin pagar su coste para que pueda bloquear. Y aquí la pregunta es que em, ¿se pueden traer cartas que em, no necesariamente tengan que bloquear? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Gruagach puede ser. Puede ser una Apophis, ¿ya? Porque eh, en este caso, por ejemplo, el de Gruagach no tendría quien bloquear, en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando Gruagach entra en juego, los demás aliados, todos los demás aliados, pierden la habilidad y son barajados, por lo tanto, no hay a quien bloquear. Entonces la pregunta es, ¿se puede jugar? La respuesta es que se puede. ¿Por qué? Porque el aliado está facultado para poder defender, aunque su habilidad en este caso, su habilidad no tiene nada que ver, sino que se está realizando una acción. Hay un ataque, yo estoy jugando a levantar a los muertos para traer un aliado, en este caso, a la línea de defensa para que pueda bloquear, pero la habilidad de levantar a los muertos no considera la habilidad de la otra carta, ¿ya? Porque entra en juego, va a bloquear, pero automáticamente se dispara su efecto que es, o sea, su habilidad que es que los demás aliados pierden la habilidad son barajados, por lo tanto ya no hay un ataque, es como una cancelación del ataque, por ejemplo, ¿ya? Pero sí se puede. Eh, y otros casos, por ejemplo, que se hacen jugadas que Apophis, por ejemplo, ¿ya? Se puede traer una Apophis y desbaratar toda la estrategia oponente si hay aliados que desequilibran el juego. No sé si para bien o para mal, eh, hay alguien en el grupo que de Mito y Leyenda, primer bloque, que siempre juega con levantar a los muertos.
Me ha tocado jugar varias veces con él y me recuerdo que siempre combinaba levantar a los muertos con Don, ¿ya? Para los que no conozcan la carta Don, acá está. Es una carta de hijos de Dana y pide 3 de coste y tiene cero de fuerza, o sea, en comparación a otras cartas es una carta mala, por decirlo así. Pero su habilidad lo compensa todo. Que dice, Don tiene fuerza igual al número de talismanes que haya en tu cementerio. Por lo tanto, si jugamos por ejemplo, si no tenemos defensa, si viene un ataque muy brusco o un aliado viene muy cargado con fuerza y nos viene a atacar, y nosotros tenemos un cementerio considerable, podemos jugar levantar a los muertos, traer un don que va a tener una fuerza descomunal ya para esos turnos, que por lo general se juegan don, los mazos que juegan con don se juegan casi al final de la partida en este caso ya, o sea, un don te puede venir a dar vuelta un duelo. Y en este caso, con levantar a los muertos ahí se hace la combinación perfecta. Don viene con una fuerza bestial y va a bloquear lo que se le cruce por el camino. Y se pueden traer un millón de otras cartas también. Cartas, por ejemplo, una serpiente negra, una serpiente roja, eh, lo que se les ocurra y lo que se les pase por la cabeza. Así que eso, esa era la última pregunta. Em, y eso muchachos, quería agradecerles a todos por ver el directo en este caso, que lo quería hacer justamente para las personas que habían hecho las preguntas, ya, varias preguntas que dejaron en los comentarios. em, y eso, quería agradecerles como siempre todo el apoyo por la página, y ya les dije que son como casi 290 personas que siguen en la página. Ojalá que les gusten los análisis que vamos a estar haciendo ahora a futuro. Y comentarles que, como les dije anteriormente, se viene un torneo de primer bloque, que es mazo full, pero creo que viene con la restricción que viene, que es sin cartas únicas, ¿ya? Eh, en los mazos no puede ir ninguna carta única ni ninguna carta promo. Creo que ese es el formato que se va a hacer. Para más información les sugiero que se metan en el grupo ya, ahí va a estar toda la información para inscribirse, los horarios, todo, ¿ya? Así que eso muchachos, yo desde acá me comienzo a despedir, ya es bien tarde. Em, y les sugiero que sigan mandando preguntas ya, las preguntas que se les ocurran, como vimos recién, vimos preguntas súper básicas, preguntas un poquito más complejas, preguntas que de repente ni yo sé, ya, o sea, yo de repente las hago como con un poco más de lógica, pero así como hay muchas cosas que aún desconozco, así que lo ideal es que haya esa retroalimentación de conocimiento. Así que muchas gracias por ver el directo de nuevo. Nos vemos en otra oportunidad, en otro directo. Ojalá que sea pronto o en un tiempo prudente, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Que todos tengan un excelente principio de semana y nos vemos hasta la próxima. Adiós.